Sabuti, tierra de gigantes. Una tierra donde la naturaleza no perdona, donde los leones se ven obligados a cazar a los gigantes de la sabana, elefantes y búfalos. Aquí, solo los más fuertes y los más experimentados logran sobrevivir, y cada día es una lucha épica entre la vida y la muerte. Este es un lugar de leyendas, donde los nombres de grandes guerreros felinos resuenan a través del tiempo. Desde Entwai-Dumela, el temido asesino de hienas, y Mandebu, hasta Motsumi, la indomable reina de la manada Maome, que venció al veneno mortal de una mamba negra. ¿Y cómo olvidar a Sekekama y Thornose, los poderosos patriarcas de la legendaria manada Marsh, quienes junto a las hermanas Matsumi forjaron una dinastía que dominó la región? Si te gustan las historias impresionantes sobre leones impresionantes, te recomiendo suscribirte. Seguro este canal es el adecuado para ti. Aquí, ocultos entre los pastizales, la naturaleza daba la bienvenida a una camada de cachorros de león. Era el año 2018 cuando una leona dio a luz a estos cachorros, engendrados por los veteranos machos Sekekama y Thornose. Entre ellos, 3 jóvenes machos se alzaban con un futuro prometedor. Los 3 hermanos crecieron bajo la sombra de sus padres, aprendiendo el arte de la caza de las experimentadas leonas de la manada. Su padre les enseñó a derribar a los poderosos búfalos, transmitiéndoles la destreza y el valor necesario para sobrevivir en la despiadada sabana. Durante 1 año y medio, estos jóvenes leones miraron con admiración a su hermano mayor, Sekoti, quien se erigía como su líder y guía. Pero el día inevitable llegó. Sekoti, habiendo alcanzado la madurez, fue forzado a abandonar la manada, porque era una amenaza latente para los nuevos cachorros que estaban por venir. Sekoti, el tercero con ese nombre, enfrentaba un destino incierto, forzado a vagar sin territorio y sin la protección de una coalición. Las probabilidades de que conquistara un nuevo reino eran escasas. Pero Sekoti no era un león común. Con el sur prohibido por la presencia de sus padres y el norte dominado por la temible coalición de Tsekedi y sus hermanos, Sekoti eligió una estrategia diferente: permanecer en las fronteras, vigilante, esperando el día en que sus jóvenes hermanos estuvieran listos para unirse a él. Con el paso de los años, la manada Marsh continuó su expansión, dividiéndose en 2 grupos, uno al sur de Sabuti y otro cerca en un lugar conocido como la Roca del Leopardo, donde las jóvenes hembras y machos comenzaban a marcar su propio territorio temporal. Los 3 jóvenes machos solían visitar este lugar, donde se reencontraban con su hermano nómada, Sekoti. Cazaban juntos, compartían su tiempo y fortalecían los lazos que un día los unirían en una coalición poderosa. Finalmente, en el año 2021, los 3 jóvenes ya no eran tolerados en la manada Marsh. Sekekama y Thornose, sabiendo que su presencia representaba una amenaza para los nuevos cachorros, decidieron expulsarlos. La manada ya era numerosa, y mantener a tantos machos podría convertirse en un problema insostenible. En octubre, después de enfrentarse a su hermano Sekoti en una lucha por la dominancia, los 3 machos, Waziba, Pretty Boy II y Romeo, se dirigieron al norte. Allí, junto a Sekoti, derrocaron a Pretty Boy I, el hijo rebelde de Sekekama, hermano de Tsekedi y Blondie. Frente a la coalición de 4 poderosos leones, Pretty Boy I no tuvo más remedio que abandonar la zona.
Los renegados, como se les conocía, conquistaron su primer territorio junto a Sekoti. La coalición fue finalmente aceptada por las hembras de la manada del norte, y juntos comenzaron a asegurar su linaje, con nuevos cachorros que perpetuarían su legado. Todo parecía perfecto, pero para la vieja leona Satao, la llegada de estos nuevos líderes fue un duro golpe. Ella, ya en la vejez, desapareció poco después de dar a luz a sus cachorros. Así comenzaba una nueva era en Sabuti. La coalición de Waziba, Pretty Boy II, Romeo y Sekoti dominaba el territorio norte. Estos 4 machos crecieron rápidamente, fortalecidos por una abundante dieta que incluía elefantes, búfalos y jirafas. Waziba, en particular, floreció, alcanzando un tamaño que rivalizaba con el de su enorme hermano mayor, Tsekedi. Estoy seguro, y creo que Waziba ya está cerca de los 215 kilogramos, algo impresionante para un león joven. Así que adelante, crece cada día, crece sin límites, y crece sin miedo. Con el tiempo, Waziba se estableció como el dominante de la coalición. Su fuerza y presencia intimidaban incluso a Sekoti. Aunque la dominancia en la coalición cambia constantemente, él era quien más frecuentemente se apareaba con las hembras, y Sekoti ya no podía intimidarlo como lo había hecho en el pasado. Waziba, un titán entre los leones, sigue escribiendo su historia en las llanuras de Sabuti. ¿Podrá este león algún día superar a Tsekedi en tamaño y poder? Esa es una pregunta que solo el tiempo podrá responder. Quizás, en los susurros del viento y en el rugido de la sabana, la respuesta ya se esté formando.